Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video donde resumimos un nuevo manhwa, La redención del noble holgazán. Antes de empezar, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video. Sin más que decir, comencemos con la historia. En el viejo diario de un anciano, alguna vez llegó un forastero a un pueblo. Ese tipo daba una mala impresión, pero no era por sus ropas y por su mirada transmitía peligro. Sin embargo, le dieron la bienvenida al forastero. Él era callado, era como si no existiera, así pasaban, transcurrían los días. Los habitantes descubrieron que el forastero entrenaba todos los días con su espada. Conforme los días pasaban, él seguía entrenando y los rumores del pueblo aumentaban. Después llegó una familia al pueblo, el padre era un mercenario retirado, su hija mayor y su hijo pequeño. En cambio, el forastero seguía entrenando, ya habían pasado 6 meses. La hija mayor de la hija se llamaba Rema, era inocente y hermosa. Después de cortejarla a ella por 2 años, le propuso matrimonio. Pero ese sujeto aún seguía pensando en el forastero por alguna razón. Ya habían pasado 5 años y ese tipo seguía practicando con su espada todos los días. Ya llevaba 5 años, 4 meses y 15 días de entrenamiento. Los años, meses y días seguían aumentando. Cuando llevaba el 6.º año, él con Rema tuvieron a su primera hija llamada Lora, mientras tanto el forastero seguía entrenando. Habían pasado 15 años, por alguna razón lo seguía atormentando y se decía a sí mismo que debería dejar de pensar en esa tontería. Pasaron los años y el sujeto envejeció, ya tenía un nieto. Su hija Lora ya había crecido. El viejo salió al pueblo a caminar un poco. El pueblo había cambiado bastante, pero ese lugar seguía igual. Habían pasado 37 años. Hasta el último de sus días el forastero seguía entrenando como el primer día. De pronto alguien despertaba de un sueño. En el distrito espiritual de Pereira era conocido por los hijos famosos de Pereira. Eran extremadamente talentosos, pero ciertamente el hijo más famoso de Pereira era el llamado noble holgazán. Perdió a su madre y desde los 15 años no había hecho absolutamente nada. Después llegó la segunda esposa, Madama Amelia y Kiril Pereira eran asombrosas en muchos aspectos. El noble holgazán no podía conciliar el sueño en su habitación. Por ese sueño, tenía una sensación de cansancio increíble y sobre todo su cuerpo estaba deseando algo. No podía estar quieto. En los campos de entrenamientos de Pereira todos los presentes estaban asombrados porque el noble holgazán estaba en el campo de entrenamiento. El tipo quería estar allí para entrenar con las espadas. Tomó la espada más grande y con mucho esfuerzo lograba blandir la espada. Aún así, se notaba su inexperiencia a la hora de usarla debido a su pobre condición física. Algunos de los presentes cuentan que el hijo de Lord Girón lo había humillado un poco al joven amo, mientras que él solo se encerraba en sí mismo. El mayordomo del prota le decía que sería difícil controlar la espada sin previa educación y sin un maestro, pero el prota se sentía un poco emocionado cada que lanzaba un golpe. Con cada golpe de su espada sentía que todos sus malos recuerdos e injusticias que había vivido desaparecen, así que no quería parar. Pero su mayordomo desesperado le decía que parara por hoy, y después de eso el prota terminó exhausto. Pero el prota le pedía a su mayordomo que se fuera a su habitación, ya que él quería seguir entrenando. Pero de igual forma el prota se irá a su habitación a descansar. Después de ese día, el sueño de esa noche se repetía día tras día y para satisfacer el deseo de su cuerpo, por eso siempre iba a entrenar. Mientras tanto, en el reino alguien preguntaba por el campo de entrenamiento. En el entrenamiento el prota estaba allí otra vez. Pensaba en que era un diamante en bruto, pero aún era un espadachín muy pobre. Necesitaban pulirlo. De pronto llegaba una fuerte ráfaga de viento. Era un hipogrifo, un animal legendario. Lo montaba Kiril Pereira. El hipogluce era una bestia mitológica con el cuerpo de león y cabeza de águila. Puede hacer que sus creaciones mágicas se muevan y les inyecta energía para que pareciera que están vivas. Todas esas serán las habilidades de la hechicera Kiril Pereira. Ella les reclama a los soldados presentes porque a su parecer no estaban haciendo nada. Pero en eso llegaba el prota y le pregunta qué es lo que estaba pasando. Kiril le pide que se fuera de allí de inmediato y que volviera a su habitación. Pero él la ignora y se pone a entrenar. Esto enfada a Kiril y le dice que si cree que la espada es un fácil juego.
Pero cuando le estaba reclamando, llegó su mamá Amelia y tranquilizaba la situación. El anciano de antes se sorprende por las habilidades de Kirill y destaca del prota que a pesar de todo, no pierde la concentración. Kirill estaba esperando al prota para poder hablar con él, pero él ya estaba dormido. Por la mañana el prota había recibido una carta en su habitación. Era una carta de Kirill en la que se disculpaba por haberlo tratado mal sin saber el trasfondo. Al reverso había una nota de su madre en la que le deseaba ánimos. El prota pensaba que Kirill y su madre se preocupaban por él, aunque haya pasado 10 años tirado. Después el prota se dirigía a una comida con su familia. En la comida el prota le agradece a Kirill su madre y padre porque se preocupaban por él a pesar de no haber hecho nada en estos años. Y agregó que los amaba a todos. El padre le comentaba sobre su reciente entrenamiento con la espada y él pedía que no se esforzara de más. Pero el prota decía que no se preocupara por eso, ya llevaba 15 días de corrido en los que había entrenado sin parar, había algo más. El anciano había estado yendo al campo entrenamiento, quizás para ir a ver al prota, y así era el anciano pensaba en que había escuchado que su apodo noble holgazán fue dado porque no hacía nada. Para una persona que no había entrenado toda su vida había resistido bien a los entrenamientos. Es como si hubiera vivido décadas sin desviarse del camino de las espadas. Una persona común puede convertirse en un gran héroe. Una voluntad de acero era lo que tenía el chico de 15 años. Después el anciano se pregunta si el chico seguía cultivándose en el arte de la espada, además de las enseñanzas correctas, ¿qué tan alto podría llegar? El anciano le pregunta al conserje si es que al prota alguien lo haya entrenado alguna vez. Responde que solo recibió una pequeña lección de esgrima cuando era niño, pero luego dice que el caballero Ornehult lo iba a entrenar, pero el anciano lo niega puesto que él no creía que él sería el instructor adecuado para el prota y pensaba en que tendría que hacer algo rápido. Él de inmediato fue a hablar con el padre para decirle que su hijo tenía un gran potencial, la escuela de esgrima de Crono. Esa escuela era la mejor del continente, ya que solo entrenaba a jóvenes con gran talento. Ese lugar tiene un prestigio mayor, incluso que el de la Academia Real, pero era difícil entrar en esa academia. El padre del prota le dice que no lo obligatoria a ir a esa academia, pero podía elegir su propio camino. El prota se pregunta si es que podría hacer bien las cosas y iba, pero él pensaba en que no quería seguir haciendo nada con su vida, por sí mismo y por su amada familia. Así que fue con su padre a decirle que se iría. De forma repentina él se despidió de su familia. Kirill le había entregado un regalo o un collar. Más tarde habían llegado al sitio y el prota se despedía de su mayordomo. Cuando iba llegando allí estaba Bart Hoyt de la familia del conde Jourete. El prota llegó que por cierto se llamaba Irene Pereira le pedían que pasaran directo al auditorio. El prota abrió la puerta del lugar y al entrar todos se le quedaban viendo. Un sujeto les daba la bienvenida a los 400 aspirantes del año el sería, su instructor y los evaluaría y entrenaría a partir de ahora. Él pensaba en que había novatos prometedores, pero sobre todo Ilya Lins y la segunda genio de su familia. El instructor les decía que si superaban los 2 exámenes se podían quedar allí el próximo año. Después los llevaba afuera para hacer pruebas de habilidades físicas. Así que pone a correr a todos. Pronto el prota se había fatigado y pensaba en que era demasiado y no podía seguir. Solo veía las espaldas del grupo, ya no podía seguir más. Pero él se ponía de pie y decía que tenía que levantarse, comparado con el hombre que apareció en sus sueños. Quería ser como él, quería esforzarse tanto como él, y para empezar a hacer como él tenía que seguir corriendo, ya había bastado de ser un holgazán. A lo lejos se veía que el prota, a pesar de seguir, no se veía nada bien, así que un sujeto fue a salir en su auxilio. Después de eso, el prota despertaba en la enfermería y le informaban que su cuerpo estaba en perfecto estado y le da un pergamino al prota. Eso era un ranking de los participantes del test. Las pruebas intermedias y exámenes finales son las que dirán si es admitido o no, y es cuando ve que él se encontraba en el lugar 400. Era un buen método para que los del final se esforzaran más.
Los resultados de las pruebas todos los años eran diferentes, pero el prota no se veía desesperado ni mucho menos, así que el enfermero lo manda a su primer día de clases. En la clase el profesor Caraca les explica que todas las actividades que realicen serán según la programación de la academia. Cualquier tipo de arma estaba prohibida. George y sus amigos decían que la clase de antes había sido un desperdicio. Los tipos llegaban al gimnasio y ya había mucha gente allí. A George le llama la atención algo, y es que Ilya está allí levantando mucho peso. Su fuerza era mucho más de lo que había pensado. Ella estaba en un nivel notando diferente, pero allí también estaba el prota entrenando. Sus compañeros le hacían burla y pensaban que se desmayaría otra vez. Pero Joey les dice que dejarán de perder el tiempo, pero antes de irse él se centra en la chica Judith, quien le había arrebatado el primer lugar en el test de fuerza física. Mientras ellos estaban discutiendo, les llama la atención que Ilya le había dirigido la palabra al prota. Como ellos no habían escuchado nada, Judith se dirigió hacia el prota para preguntarle qué es lo que le había dicho Ilya. Esto ha sido todo, aquí me despido. Si quieren la siguiente parte, comenten y suscríbanse.